será el capítulo 10 de Hechos. Te he dado una hoja con todo el capítulo y algunos versículos para ayudarte a entender de qué trata entonces el texto. Y lo que quiero compartirte ahora es lo siguiente, hermano. Quiero explicarte por medio de este pasaje qué es lo que se necesita para ser salvo, qué es lo que se necesita para ser salvado, perdonado, qué es lo que se necesita para tener entrada al cielo, a la presencia de Dios. Pues bien, el cristianismo trata del perdón de pecados. Cuando alguien te diga, ¿de qué trata el cristianismo? Del perdón de pecados. Cuando uno viene al cristianismo, ya no está buscando el perdón de pecados, lo encuentra en Jesucristo. El cristianismo en una palabra es Cristo, el evangelio en una palabra es Cristo. Pero no es solamente Cristo el ejemplo, no, es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es el aspecto más significativo, el evento crucial en toda la historia de la humanidad es la muerte de Jesús en la cruz. Nuestro año nos delata, 2017, después de Cristo. Cristo es el personaje central en la historia, es Dios hecho carne. Dios no puede morir, por eso se hizo carne, para morir por nuestros pecados. Pero el hombre peca, pero Jesús es Dios y jamás pecó. No pecó y no tiene pecados para poder pagar los tuyos. Entonces, ese es el evento clave, el evento crucial. Y después que Él murió, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos, para que no haya ni duda de que Él había resucitado. Y 40 días después, Él ascendió a los cielos. Pero Él dejó un encargo a sus discípulos y a todo aquel que creería en Él. Y su encargo fue que vayamos y prediquemos en su nombre el perdón de pecados. Lo que Él encargó, lo que Él dejó fue que el que crea en Él hable del perdón. De allí viene nuestro celo, nuestro anhelo, nuestro deseo ferviente de que más personas escuchen el evangelio. Hoy están ocurriendo muchas desgracias, nuestro país está pasando por muchas pruebas y nuestra oración es, por supuesto, que Dios pueda cuidar de ellos, que esto pueda pasar, pero en realidad su alma es lo más importante. Y hay iglesias en diferentes lugares, no solamente llevando provisión, sino también llevando el evangelio para su alma, porque ¿de qué sirve ir bien abrigado y con el estómago lleno al infierno? Es su alma lo más importante, no lo único, pero sí lo prioritario. Y por eso, hablar de Cristo con una persona es lo mejor que puedes hacer por ayudarle. Hablar de la salvación. En Hechos 10 encontramos el punto en la iglesia en el que Pedro va a ir a hablar de Cristo, del evangelio, con un hombre que se llama Cornelio. No te olvides el nombre, por favor. Cornelio es el personaje de Hechos capítulo 10. ¿Y qué tiene Cornelio? ¿Cuáles son las características de Cornelio? Vamos a leer este texto buscando, y voy a saltar algunos versículos porque, como te has dado cuenta, son solamente unos 48 versículos que tiene el capítulo. Vamos a ir viendo algunas partes. Quiero que tú busques, no te vas a marear, dices, vengo recién a la iglesia, Miguel, mira cuántos versículos me das. No se preocupe, vamos a saltar algunos, pero quiero que busques algo. Quiero que busques quién era y qué hacía Cornelio, cómo era Cornelio, y al final poder sacar algunas conclusiones acerca de qué se necesita para ser salvo. En el versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Quiero que vayas buscando, por favor. ¿Qué dice? Centurión. ¿Qué es un centurión? Es un capitán de 100 soldados. Entonces, 6 de ellos hacía una compañía, 600. 10 compañías hacía una legión, 6,000. Entonces, Cornelio era un centurión, era un capitán de 100. De la compañía, o sea, grupo de 6 centuriones, 600 soldados, la compañía llamada la italiana. Versículo 2, más características de Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? A ver, léelo, ¿cómo era? Piadoso. ¿Qué más era? No era un ateo, por si acaso. Piadoso, ¿qué significa? Alguien muy devoto a Dios. Piadoso es alguien que sus primeros pensamientos son Dios. Temeroso de Dios es alguien que se aparta de lo malo para no ofender a Dios. Temer a Dios es sabiduría, dice Proverbios.
¿Y quién es el que le teme a Dios? El que dice, no haré esto porque Dios ve. No haré esto porque Dios sabe. Eso es ser temeroso de Dios. Eso era Cornelio. Y no solamente él, dice, con toda su casa. ¿Toda su casa qué significa? Con su familia. O sea, que el hombre líder espiritual era. Con toda su casa significa que él ejercía influencia espiritual sobre su esposa, sobre sus hijos, como debe ser. El hombre entonces no era que yo solo sirvo a Dios, pero mi esposa no quiere nada y mis hijos reniegan de Dios. ¿Sabes qué? La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es espiritual. Que ellos amen a Dios, sirvan a Dios y cuando les pregunten ¿por qué? Y ellos digan, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, su ejemplo. Ellos eran persistentes, ellos vivían su fe dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero solamente vamos a quedar con Cornelio nuevamente, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y mira, de Yapa, ¿qué más era Cornelio? A ver, ¿qué más hacía? A ver, léelo. Hacía, no limosnas, muchas limosnas. O sea, ¿a quién se da limosna? A ver, dime. Hace un momento hemos recogido las ofrendas, no es limosna, porque Dios no es un mendigo. Limosna es la ayuda que damos a gente realmente necesitada. Repasamos qué era Cornelio. A ver, ¿qué era Cornelio? Repasamos. Un centurión, piadoso, ¿qué más? Luego más adelante dice que hacía muchas. Y mira esta parte, Yapa, oraba a Dios. ¿Y cómo oraba? Léelo, ¿cómo oraba? No cuando había problemas, cuando había un cataclismo, no cuando no tenía dinero, no cuando iba a ir con el oncólogo solamente. No, dice, oraba a Dios siempre. Entonces, dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena para el judío, el día empezaba a 6 de la mañana, la hora novena era a las 3 de la tarde, 6 más 9, 15. Las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, viene un ángel y le habla a Cornelio. O sea, encima, hasta eso, fíjate. Repasamos, ¿qué era Cornelio? Centurión, ¿qué más era? Piadoso, ¿qué más era? Temeroso de Dios, ¿qué más? Hacía limosnas, oraba a Dios siempre y hasta un ángel se le aparece. Ya no te pases, tantas cosas tiene juntas el hombre, qué especial era. ¿Qué le dice el ángel? Dice que Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo que es Señor. Y le dijo, ¿qué le dice el ángel? Mira qué le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa? O sea, Dios las ha escuchado, las ha recordado. Es decir, Dios tiene presente lo que tú haces. Dios sabe, Dios ha visto. Ahora mira lo que dice, 5. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Está hablando del apóstol. Pedro, mora, está hospedado en casa de cierto Simón curtidor, su tocayo. Simón curtidor es el que trabaja en pieles. Los judíos no se juntan con gente que trabaja con pieles porque significa tocar animales muertos. Y para el judío eso es ceremonialmente impuro. Pero ahí estaba Simón Pedro, en casa de un Simón curtidor. No vayas a confundirlos, en Jope. Y dice, hazlo venir. Y dice el versículo 7, y el 6, dice, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, Pedro el apóstol te dirá, subraya esto en tu lección o en tu Biblia. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No te olvides de esa parte, por favor, en el versículo 6. Lo que es necesario. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados, entonces, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio cuando el ángel le habló? ¿Mandó a cuántas personas? No te olvides el número. ¿Cuántas personas mandó? Mandó a 3. Mandó a 2 siervos y a un soldado, la escolta. Mandó a 2 siervos y un soldado, ¿para qué? Viajaron a Jope, ¿para traer a quién? ¿Para traer a quién? Al apóstol Pedro. Porque Pedro le iba a decir a Cornelio lo que debía hacer. Ahora bien, luego dice el versículo 9, al día siguiente, mira que esos viajecitos eran largos,
Mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y estaban cerca de Jope, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora sería la hora sexta? Ya sabes tú. Si empieza el día 6 de la mañana, ¿qué hora es la hora sexta? Mediodía, 12 del mediodía. Entonces el judío dividía la noche en vigilias, el día en horas. La hora sexta sería el mediodía. Y dice versículo 10 que Pedro, ¿qué ocurrió con Pedro al mediodía? Lo que pasa con todo hombre, hermano, al mediodía. Tuvo gran hambre. ¿Está bien? ¿Y qué quería Pedro? Quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, ¿qué pasa cuando demoran con nuestra comida, hermana? Le sobrevino un éxtasis. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Mientras esperaba que le prepare los sanguchitos, de repente le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una sábana, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Quiero recordarte esto. Un judío no come cualquier cosa. Un judío come animales limpios. ¿A qué le llaman animales limpios? No come carroñeros, no come animales que se alimentan de cadáveres. Un buitre, no van a comer ellos eso, sino animales, aves, en el caso de aves, que comen grano, las palomas, en el caso, o las gallinas, los pollos, en el caso de animales que rumian y tienen la pezuña hendida, corderos o vacas. Entonces, en cuanto a peces, comían peces que tenían escamas y aletas, es decir, camarón no podían comer, ya sabes que comen ellos. Entonces, no carroñeros. Ellos tenían una dieta muy estricta. Quiero recordarte que esas reglas eran para los judíos. Hoy por hoy, el creyente no debe comer ciertas cosas. Jesús dijo que lo que entra no contamina, e hizo limpios así los alimentos. No es lo que comes, porque entra tu torrente sanguíneo, pero no tu alma. Jesús dijo que lo que contamina es lo que sale de tu corazón. Entonces lo que debes cuidar ahora no es tanto tu estómago como el judío, sino tu corazón, tus pensamientos. El cristianismo es una religión del corazón, no es solamente de fachada, de fingir que estamos bien. No es así. El cristianismo espera de ti todo. Cristo espera de ti todo, por dentro y por fuera. Entonces el judío no comía esas cosas. Y él ve en una visión una sábana y animales de todo tipo, y aves de todo tipo, y reptiles. Y le dice, versículo 13, una voz: levántate, Pedro, mata y come. O sea, animales de todo tipo. Entonces, ¿qué responde Pedro? Versículo 14, dijo, Señor, no. Algunos dicen, al Señor no le dices no. Si es tu Señor, le dices sí y le obedeces. Pero él dice, Señor, no. Dice, porque ninguna cosa, dice, mira esta parte, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿A qué se refiere ninguna cosa inmunda? Animales carroñeros o animales que no rumian. Dice, no he comido jamás. Era un judío muy estricto. Esto, dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces hoy día tú dices, aquí hay cosas que no comen, ya si tu salud no lo permite, no lo comas. Es lo que diríamos. Pero no hay relación espiritual, no hay conexión. Si tú dices, vamos, yo como pura lechuga y puro vegetal, soy muy espiritual. No. Lo que entra no contamina, no te olvides. Tampoco te limpia. Entonces Dios dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y mira el versículo 16. ¿Cuántas veces se hizo eso? Léelo el 16. Esto se hizo, ¿cuántas veces? Y adivina quién tocó la puerta. 3 personas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Aquí vemos que 3 veces aparece esa visión, 3 veces esas palabras, tocan la puerta y ve a 3 personas. ¿Quiénes eran? Los 2 siervos y el soldado que envió, ¿cómo se llama el hombre que estamos estudiando? Cornelio. Lo envía y toca la puerta. Y le dicen, y mira lo que dice Pedro, ¿no? Mira más adelante, el 19, he aquí 3 hombres te buscan. 20, le dice la voz, levántate, desciende, no dudes de ir con ellos. Yo los he enviado, le dice el Señor. 21, Pedro
les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, otra característica, varón justo y temeroso de Dios, yala. Pero luego dice, y que tiene, está en negrita, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de su ángel de hacerte venir. Mira, más características. Repasamos cómo era Cornelio, era un centurión, pero características. Repasamos, mira tu hoja: piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba, ¿qué más? Varón justo y de buen, ¿qué significa buen testimonio? ¿Qué significa buen testimonio? Buena reputación. Buen testimonio significa que no le debía a la señora de la tienda de la esquina. Buen testimonio significa que su familia no decía: no, es un aprovechado, no, es un pelinco, toma. No, en realidad buen testimonio significa que él no tenía mala fama. No era eso. Buen testimonio es una buena reputación. Ese es Cornelio. Y los hombres dijeron que dice Cornelio que te manda a buscar, porque un ángel le dijo que te venga a buscar. Entonces dice: bueno, vamos. Y dice, entonces el versículo 23, entonces haciéndolos entrar, los hospedó. Cuidado, un judío no come con gente no judía, gentil. Y Pedro va a ir en un momento a la casa de Cornelio. Un judío no hospedaba gentiles, y Pedro va a hospedar a 3. Pedro está haciendo cosas que están en contra de lo que piensa el judaísmo, pero no de lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirte algo: cuando el cristianismo llega a la vida de una persona, no sé si te das cuenta, pero en algunos casos nos volvemos anticultura. Anticultura. ¿Por qué? Porque en la cultura es salud. No, ¿sabe qué? No, amo a Dios, temo a Dios. Pero ¿cómo usted? ¿Qué le está pasando? A eso me refiero, ¿te das cuenta? En la cultura generalmente estás enojado con uno, te peleas con todos. Pero en el cristianismo es como, vamos a ser amables. ¿Puedes verlo? Indudablemente hay gente que a veces va a atacar nuestra fe, nos va a hacer preguntas. Hermano Miguel tuvo que explicarle a uno de ellos qué creemos. Pero eso no significa que peleó, significa que él explicó su fe. Y vamos a hacerlo, pero vamos a mantener la cordura, vamos a seguir siendo amables. ¿Puedes verlo, hermano? El cristianismo cambia y Pedro ya está cambiando. Hace un momento él dice que no comió ciertas cosas, eso también va a cambiar después con lo que es la iglesia, pero él hospeda a 3 personas y luego va a ir a la casa de uno que hospeda a 3 gentiles, no judíos, y luego va a ir a la casa de uno que tampoco es judío, pero dice que los hospeda. Mira el 24, entonces al día siguiente levantándose se fue con ellos y mira el 23, la última parte, le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aunque Dios no le dijo, Pedro es muy sabio y se lleva, en Hechos 11 dice, a 6 hermanos judíos. Se lleva a 6 hermanos que lo acompañan. Es como entonces, hacemos un viaje y nos llevamos, entonces vamos y se lleva personas que serán testigos de lo que va a pasar. Pues bien, dice luego el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado, ¿qué hizo? No perdió el tiempo Cornelio. Convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Hermano, ¿qué hizo Cornelio? Una célula, un grupo de estudio bíblico en su casa. Cuando tú tienes un estudio bíblico en tu casa, y varios de ustedes que tienen entre semana, invitas, primero, puede estar tú y tu esposa, tus hijos, y donde viene alguien y te enseña la Biblia. Cornelio dice: quiero que escuchen, quiero que sepan, se preocupa por ellos, llama a parientes y amigos más íntimos. El estudio bíblico en la casa, hermano, no es algo que hemos inventado o algún grupo en particular. Tú vas a ver desde el principio que las casas de los creyentes pasaron a ser un centro de evangelismo, un lugar donde la gente tendría oportunidad de hacer que otros escuchen. Pero él llama a parientes y amigos íntimos. Mira el 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio? Léelo. ¿Qué hizo? Postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Versículo 26. Pedro le levantó. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate,
pues yo mismo también soy. Un paréntesis, escucha esto por favor. Pedro en vida no permitió que alguien se arrodille delante de él. Y te prometo que muerto tampoco lo acepta. Él ni una imagen suya. Pedro no permitió que alguien se arrodille. Levántate, yo también soy hombre, soy carne y hueso como tú, Cornelio, levántate. Pedro es apóstol, Pedro es creyente y le dice a Cornelio, levántate, yo también soy hombre. No, yo no soy digno de esto. Se adora a Dios y es la verdad. Te mostraría en Apocalipsis que cuando Juan el apóstol se inclinó delante de un ángel, el ángel tampoco le aceptó que se arrodille. Levántate. No le dijo, soy hombre. Sí, le dijo, soy consiervo tuyo. Soy, al igual que tú, siervo de Dios. Adora a Dios. Por eso es que hoy, en realidad, no nos arrodillamos delante de personas o sus imágenes. Pedro no dijo, sí, arrodíllate y besa el anillo del pescador. No hizo eso Pedro. No lo aceptó. Es la razón por la cual, hoy por hoy, si hay hermanos en la iglesia, un pastor, pero somos hermanos, hermano, yo oro por ti y tú oras por mí. Tú lees tu Biblia en la mañana, yo también necesito leer la mía. ¿Puedes verlo, hermano? No hay superioridad, no hay jerarquía. Cuando tú dices, hermano, ora por mí, hermano Fer, hermano Juan, hermano Leo, tú que cantas y diriges, hermano Leo, ora por mí, Leo, porque tú estás más cerca de Dios si supieras, ¿no? Dice, ora por mí. No, tú también ora por mí. Es uno por otro, hermano. ¿Sí me explico? Porque ante los ojos de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay una persona. El mediador, el abogado, el intercesor es Jesucristo. 1 Timoteo 2, 1 Juan capítulo 2. Pero Pedro le dice, levántate, yo también soy hombre, le dice. Y mira, por favor, entonces, el 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sabes qué? Escucha esto. ¿Sabes qué hacían los judíos cuando salían de Jerusalén, de Judea, y se iban a la tierra de los gentiles? Antes de volver, se quitaban las sandalias, las sacudían y decían, ni siquiera queremos traer el polvo de los gentiles a esta tierra bendita. Así de nacionalista, de chauvinista era el judío. Así que si tú piensas que tu gente tiene arraigado su nacionalismo, tendrías que ver a un judío. De ahí viene la expresión sacudir el polvo de los pies. Entonces, en los evangelios, pero es una práctica judía. Entonces, pero Pedro, por eso dice, cuán abominable es acercarse a un extranjero. Un gentil es un extranjero, es un no judío. Pero luego dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sabes que el cristianismo elimina el racismo o el clasismo. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú no puedes llamar a nadie común. Si tú te crees, si hay una persona sin Cristo que tiene aires de superioridad por su color, por su apellido, por su cantidad de dinero, su educación, es que no conoce el Evangelio. Porque el cristianismo hace que a nadie llamemos común. Si te crees especial es que los otros son comunes y tú eres especial, ¿no? Los otros es pan común, tú eres pues un baguette, ¿no es cierto? No, hermano. No llamamos a nadie, no menospreciamos al prójimo. No les tenemos en menos, en poco. Y hermano, eso hace el cristianismo, en una fila, en una banca, en las sillas, en la iglesia. Cantamos, damos, oramos. Y ¿sabes qué? Nadie maltrata a otra persona por lo que fuese. El cristianismo es el que elimina esas barreras. Sin cristianismo, donde no hay cristianismo, aunque vayan futbolistas con un polo en su pecho, no al racismo. Juegan pelota y alguien de color le tira un plátano, una banana. Tú sabes, si has escuchado algo en noticias, es lamentable. Y hay menosprecio a otra persona por cómo viste, por cómo luce. Y empiezan en una discusión, si has escuchado discusiones en la combi, tú sabes que sale a relucir, que empiezan a menospreciarse o a decir, ¿tú sabes quién soy yo? Dice, ¿qué eres tú? En el cristianismo, hermano, no puede haber esas cosas. ¿Por qué? Cristo te enseña, a nadie llamamos inmundo o común, porque todos tenemos acceso al Padre por la misma persona, Jesucristo. No somos superiores, somos un pecador, diciéndole a otro pecador, ¿dónde encontró un pedazo de pan? ¿Amén, hermano? Por eso nos llamamos hermano, hermana, porque tenemos un Padre. Después de poner tu fe en Cristo, entras a la familia de Dios recién. Entonces viene Pedro y por eso le dice, Dios me ha mostrado. Y dice el versículo 28, al ser llamado, vine, ¿por qué causa me habéis hecho
venir. ¿Por qué causa? Entonces Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora, o sea, quiere decir que era como las 3 de la tarde, yo estaba en ayunas. Cornelio, no te pases. Una característica más de Cornelio. ¿Qué hace Cornelio? ¿Una característica más? Ayuna, hermano. A ver, ¿cuándo fue la última vez? En el último mes que has ayunado. Y no por enfermo, sino porque quieres orar y estar en comunión con Dios, no levantes tu mano. ¿Qué has ayunado? Dice, no voy a comer. Ayunar no es no desayunar. Uy, hermano, ya ayuné, pero el refrigerio está poderoso. Voy a reventar el ayuno, hermano. Hermano Fanny, gracias por su ayuda. Siempre los hermanos ayudando con el refrigerio. Y tú dices, ¿es no desayunar? No. ¿Sabes qué es ayunar? Voluntariamente. Muchas veces es triste privarte de alimentos para buscar el rostro de Dios. Y aquí vemos que Cornelio, encima de todo, ¿qué hace? ¿Encima de qué hace? Ayuna. Repasemos. ¿Qué hacía Cornelio? ¿Repasamos? ¿Qué hacía Cornelio? Desde principio. ¿Qué es? Piadoso. Daba limosnas. Oraba. Justo. Buen testimonio. Ayunaba. Quiero que te imagines la escena. Pedro viene, toca la puerta y de repente, en ese instante, Cornelio, en la emoción, se muere. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quiero que pienses bien. Llega Pedro y antes que hablen, toca la puerta. Pedro, con esa emoción que hermano Lalo me abre la puerta cuando vengo yo. viene hermano, en ese momento Cornelio muere sin hablar con Pedro. ¿Dónde va Cornelio? ¿A dónde va? Hermano José, ¿dónde va? No, usted no. ¿Dónde va Cornelio? ¿Dónde va Cornelio? José María, flaco, ¿dónde va? Al infierno. Oh, flaco, qué crudo eres, flaco. No hay nada de amor ni de músculos en ese cuerpo, hermano. Dice, ¿dónde va Cornelio? ¿Dónde va Cornelio? Quiero que recuerdes esto. ¿Por qué Pedro tenía que ir a hablar con Cornelio? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? Pedro te dirá, le dijo el ángel a Cornelio. ¿Qué le dijo? Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? Para ser salvo. Escucha esto. Cornelio, con todo y lo buena gente que era. Cornelio, que parece mejor que muchos creyentes, ¿no es cierto? Porque buen testimonio. Parece que tiene a la familia, la tiene hasta en orden, ¿ah? Y Cornelio da limosnas, y él ayuna, y él ahorita estaría con botas en la zona de emergencia, seguramente Cornelio, y estaría allí repartiendo y no vendiendo agua y todo lo que está escuchando. De ahí estaría Cornelio, con todo y lo bueno que era. Quiero que sepas esto, no era salvo. Si no, pregúntate, ¿a qué iba a ir Pedro a hablar con él? El ángel le hubiera dicho, Cornelio, te pasaste, cuando mueras te esperamos acá, adiós. No le dijo eso el ángel. El ángel le dijo a Cornelio, corre, busca a Pedro, está en Jope. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Por si acaso, el ángel no le dijo cómo ir al cielo. Solo le explicó cómo conseguir un predicador. Hoy por hoy sospechamos de cualquier persona que diga, hermano, he visto un ángel, vi una luz, hermano, y no sé si era Miguel o Gabriel, pero era un ángel, hermano. Y me habló y me dijo, el ángel no le dijo a él cómo ir al cielo, porque esa es responsabilidad de la iglesia. Le dijo cómo conseguir un predicador. Hoy día no te habla un ángel, hermano, pero tienes una página web, un folleto, un correo electrónico, la invitación de un hermano que te dice, allá hay una iglesia. Y hay hermanos listos a enseñarte sobre el Evangelio y sobre Cristo. ¿Y sabes qué? Pedro fue para decirle qué debía hacer para ir al cielo. Porque con todo y lo que él hacía, no podía salvarse. Ahora quiero decirte esto, si Cornelio no se puede salvar, nosotros, hermano, fuimos. Oye, hermano, me voy. No, un ratito, no se vaya. Escuche usted a Pedro. ¿De qué le habla Pedro? ¿De qué crees que le va a hablar Pedro a Cornelio? Y entonces Pedro se pone a hablar. Y dice, más adelante en el 34, Pedro, abriendo la boca, dijo, no guardó silencio. Escuchaba a personas, hermano, te sorprendería, que dicen, no, hermano, yo no hablo del Evangelio, solo vivo para Cristo. Y como yo vivo, que sea mi ejemplo.
El que abre la boca vive bien, por supuesto, porque si abres la boca, ¿de qué va a decir? Vamos a decir, vives mal, pero vives bien, pero tienes que abrir la boca y explicar el Evangelio. Pedro, ¿de qué le habla? Mira lo que hace Pedro. Dice Pedro, abriendo su boca, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, se agrada. No dijo que lo lleva al cielo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, mira, el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿de quién empieza a hablar Pedro? Pedro no dice, nosotros, la iglesia bautista. No dice eso Pedro. Pedro dice, Jesucristo. Evangelio de la paz, porque estás en guerra con Dios por tus pecados. Sí, estás en guerra y no le vas a ganar. Aunque tengas todo el armamento de Estados Unidos y China junto, no le vas a ganar. ¿Sabes por qué? Porque es una guerra espiritual y la paz viene por medio de Jesucristo. Y mira más adelante, 37, ¿sabéis lo que se divulgó después del bautismo que predicó Juan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? Otra vez, Jesús de Nazaret. 38, a quien los judíos mataron, ¿dónde? Colgándole en un madero. 40, a este levantó Dios al tercer día. 42, nos mandó que predicásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. ¿Quién va a ser el juez? Jesucristo. Si tú le rechazas, va a ser tu juez. Pero si tú te arrepientes y crees, será tu salvador. ¿Puedes verlo? O es tu juez o es tu salvador. Entonces, tú decides. Y dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, de Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Cómo recibes el perdón de pecados? Escucha esto, todos los ayunos de Cornelio no le dieron el perdón. Todas sus limosnas no le dieron el perdón. Está bien que ayude. Dios ve, y Dios lo bendijo enviándole a alguien que le hable del Evangelio. La misericordia, la generosidad trae bendiciones, pero no el cielo. El ayunar es bueno, pero no te da el cielo. Solo por la fe en Cristo obtienes el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso le dice, el que en Él creyere recibirá perdón de pecados. Cuando Él hablaba, mira lo que ocurre en el 44. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, 6 hermanos judíos, se quedaron atónitos. Les oían que hablaban en lenguas. Ya te dije, cuando hablaban en lenguas, siempre había judíos presentes. Pero mira, están escuchando, no les impusieron las manos, escucha, están escuchando ellos y no los bautizaron, solo creyeron mientras entendieron el mensaje. Por eso no hacemos orar a una persona para que crea. Puede orar, pero no necesita. Lo que necesita es entender. Porque entendieron. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo en ese momento? Porque creyeron y fueron salvados. ¿Sabes cuándo viene el Espíritu Santo a morar en ti? Apenas creíste en Él. Vino el Espíritu Santo. Y vino a morar en ti. Hermano, sí, tiene razón, pastor. Sentí un calorcito aquí adentro. No. No tiene nada que ver. Es un tema espiritual. Ellos creyeron y vino el Espíritu Santo. Y su vida fue cambiada y transformada. Y más abajo dice que se bautizaron. Y Pedro se quedó mucho tiempo sin duda enseñándoles, porque todo creyente necesita enseñanza, y tú también. Pero quiero preguntarte, ¿qué se necesita para ser salvo? No te salvan limosnas, no te salvan oraciones. ¿Recuerdas qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios. No te adelantes, no te dije que vas a ir al cielo, porque no le dijo eso. ¿Qué le salvó? El escuchar el mensaje, el que alguien le hable acerca de Cristo. Y cuando ellos creyeron, fueron salvados y se bautizaron. Si tú creíste, ya puedes bautizarte. Este domingo tendremos bautizos. ¿Y quiénes pueden bautizarse, pastor? Si tú crees, ya puedes. En Hechos capítulo 10, Hechos 8 ya lo vimos, y en Hechos 10 creyeron. Ellos decían, cuando muera iré al cielo, porque Cristo perdonó mis pecados, ya podían bautizarse. Y es lo que pasó con ellos. Mandó bautizarles, se quedó algunos días. En el capítulo 11, terminamos, le jalaron las orejas a Pedro. Pedro, ven para acá, Pedro. Pedro, ¿dónde has ido a comer? ¿Con quién te has metido? Más o menos suena a mamá cuando demoras y piensa que has ido a la casa de un amigo que no le simpatiza a la mamá. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste?
dime la verdad, mírame los ojos. A ver, más o menos ese fue el interrogatorio hacia Pedro. Por eso te digo que Pedro no era el papa ni el primer papa, porque él no recibió un trato de papa. Solamente fue un hermano en Cristo, sí, un apóstol, pero él predicaba, él decía, soy hombre también. Nunca se las dio de grande Pedro. Y le jalaron las orejas y dice, ¿dónde has estado? ¿A quién has recibido? ¿Dónde te has metido? Un ratito, muchachos, capítulo 11 lo vamos a ver el próximo domingo, pero te adelanto. Lo que hace Pedro es esto, les dice, miren, yo no fui porque quería. He visto una visión, a Cornelio también le habló un ángel, yo fui porque me mandaron a llamar, y Cornelio me dijo, mira el 11, 13 y 14, está en tus copias. Escucha esto, Cornelio dijo que nos contó cómo había visto un ángel que se puso en pie y le dijo, haz venir de Jope a Simón. 14, él, 11, 14 de Hechos, Pedro, él te hablará palabras por las cuales, léelo, por las cuales será salvo. Quiere decir que Cornelio, con todo lo bueno que era, no era salvo. ¿Cuándo fue salvo? Cuando creyó al mensaje de Pedro. Ni siquiera cuando escuchó a Pedro, cuando creyó al mensaje de Pedro. ¿Cómo puedes ser salvo? Cuando creas este mensaje, que Cristo murió por ti, que tú eres pecador y tus buenas obras no te salvan. Renuncia a tus aires de justicia propia y pon tu fe en Jesucristo, el único Salvador. Llena los espacios conmigo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Número 1, se necesita más que ser piadoso y temeroso de Dios. Número 2, se necesita más que dar limosnas y orar. Número 3, se necesita más que tener buen testimonio y ayunar. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento y fe en ¿quién? Llena ahí el espacio. El arrepentimiento de tus pecados y tu fe en ¿quién? Jesucristo. Es lo que te salva. Así que deja de estar buscando. Deja de estar pensando, ¿cómo borro mis pecados? ¿Cómo voy al cielo? Haciendo mi tarea de matemática, yendo al colegio temprano. No son tus obras las que te salvan. Es tu fe en Jesucristo. Hermano, ¿has puesto tu fe en Cristo? Relájate y duerme tranquilo. Tú puedes decir como Pablo, al partir estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si tú no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Deja de pensar que tus obras te salvan. Y una vez que Él te salva, vive para Él. ¿Eres salvo? Habla de Él, hermano. Hermana, habla de los compañeros en el colegio, en la universidad. Háblales de Cristo sin temor, porque su alma está en juego. Y por muy religiosos que sean, cuando te digan, yo me salvo al cielo porque soy bueno, porque soy buena, tú le dices, abre tu Biblia, Hechos 10. Te voy a explicar algo que aprendí el domingo. Vamos a orar, por favor.